Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de los miércoles, hablando acerca del reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos, ¿me hace favor y cierra tu parte? Cuando hablamos acerca del reino de los cielos, siempre estoy repitiendo, siempre estoy diciendo que el reino de los cielos no es algo que sea como una fantasía o algo que sea una ilusión o alguna religión. Está sonando las campanas, ahora van a sonar las 7, las campanas de la iglesia están sonando. Está un poquito, como medio minuto aparte, atrasado el reloj del internet. Bien, entonces cuando estamos hablando del reino de los cielos no estamos hablando de una fantasía ni de algo místico, sino de algo verdadero, de algo que nosotros verdaderamente debemos experimentar. Como les dije la semana pasada, el reino de los cielos viene con poder. Si no experimentamos su poder, podría estar completamente seguro que no estamos viviendo el reino de los cielos. Bien, el reino de los cielos es el reino que trae un poder, que trae una verdad. ¿Me das un favor? ¿Puedes prenderlo de aquí también? Gracias. Y nosotros sencillamente estamos llevando una vida que verdaderamente podamos no ser religiosos, sino tener una seguridad, una garantía que nosotros estamos verdaderamente participando del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor dijo muchas veces: me apagaste ¿me puedes prender otra vez el número 1? Es que me lo apagaste. Cuando nosotros estamos hablando se me embolaté, el número 1. Todas las clases que hemos tenido para hablar acerca del reino de los cielos ha sido por el deseo de participar de él, que nosotros no somos religiosos, que no somos místicos, que Dios verdaderamente no necesita de nosotros algo, todo lo contrario. Es decir, pensaría muchas personas que al participar del reino de los cielos pierde porque tiene que hacer una cosa, porque tiene que estar acá, o porque tiene que ir, porque tiene que pagar el transporte, o porque hace caridad o sirve en la iglesia. Y muchas personas pensarán que pierden el tiempo, pero no, verdaderamente participar del reino de los cielos es participar de la obra de Dios. La obra de Dios, que es el trabajo de Dios. Es que el Señor dijo, mire, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, hasta ahora trabaja. O sea, Dios piensa que, por eso estoy diciendo que el reino de los cielos no es algo místico, sino es ver verdaderamente la obra de Dios trabajando. O sea, nosotros deberíamos hacer todo lo posible para ver el trabajo de Dios, para que Dios obre, o para que Dios trabaje en la iglesia, en mi vida, en el mundo, en mi familia, en mis hijos, para que nosotros veamos el poder de Dios, el trabajo de Dios. Nosotros decíamos la semana pasada, el reino de Dios vino con poder. Y el poder que Dios tiene es el poder que en su trabajo Él nos traslada. Mire, ¿qué es el trabajo de Dios? Trasladarnos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde a ver desde dónde leemos. Desde el 9, desde el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso todo es el trabajo, digamos, del creyente. Por eso nosotros estamos hablando, para que sean fortalecidos. Fortalecidos con todo poder, como hablábamos la semana pasada, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia, para participar de la herencia. ¿Cuál es la herencia? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Escuche, ahí hay muchísimo que entender. Dice, el cual nos ha librado, una cosa es, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La potestad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Así que nosotros estamos hablando del reino del amado. El trabajo de Dios es trasladarnos del reino de muerte al reino de vida, del reino de la misericordia, de la muerte y del miedo, al reino del gozo, de la paz, de la benignidad. Y esto depende de qué. Esto todo tiene que ver con la misericordia de Dios. ¿Por qué? Ese trabajo de Dios, ese es el trabajo de Dios que Dios ha trabajado durante toda la existencia del ser humano para que su Hijo tome su reino, pero también para que nosotros, los que llegamos a creer en Él, también fuéramos trasladados del reino de las tinieblas de este mundo a un reino de poder y de autoridad del amado Hijo de Dios. ¿Qué es el reino del amado Hijo de Dios? Es el reino que tiene poder y tiene autoridad. De eso vamos a hablar en varias ocasiones. ¿Por qué? El reino, cuando dijimos que el reino de los cielos viene con poder, y Jesús dijo que el reino de los cielos está entre nosotros, está entre vosotros y estará en vosotros, quiere decir que cuando estaba Jesús, el reino de los cielos estaba ahí, pero ahora ha llegado a nosotros. Cuando ha llegado a nosotros, quiere decir que nos ha trasladado, quiere decir que ya pasó esto. Pero resulta que hay muchas personas que no saben cómo sucede esto de ese traslado, cómo nos traslada del reino. Por eso estamos hablando que esto no es algo de fantasía, ni místico, ni misterioso, no, todo lo contrario, es algo que se debe experimentar. Ser trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo tiene que ver con la misericordia de Dios. Ahora, ¿dónde lo dice? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Déjeme, me tomo un sorbito de tintico para suavizar la voz. Bien, dice así. Versículo 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿nosotros estábamos muertos? Sí. Recuerde que nosotros estábamos en el huerto del Edén. Nos estaba representando, o a toda la humanidad, estaba toda en Adán. En Adán, y luego cuando sacó de su costilla a la mujer, los dos estaban en el huerto del Edén. Y el diablo, o el príncipe de la potestad del aire, o el que había sido lanzado afuera del reino de los cielos, el ángel, había sido expulsado y fue trasladado a este universo que sería las tinieblas, donde él está reinando, donde él está gobernando, donde él manda, porque esta es una cárcel muy gigante. Lo hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a confirmar. Por favor, ponga una separación aquí en Efesios para entender esto. Es que hay que entender la raíz, porque dice nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de las tinieblas, que decía el reino de muerte, ¿sí? Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Esto fue antes que fuéramos nosotros creados. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ya no se halló lugar para ellos en el cielo, y fue trasladado aquí a las tinieblas. Y fue lanzado afuera
el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él, con él. Eso pasó hace muchísimo tiempo y fue trasladado a las tinieblas. Acuérdense que cuando Dios creó todas las cosas y lo ordenó por medio de la palabra, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Las tinieblas, ¿sí? El príncipe de las tinieblas, que está diciendo, que acabamos de leer en Filipenses, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, ¿qué es la potestad de las tinieblas? La potestad de las tinieblas es el que ejerce poder y autoridad en el lugar oscuro. Nosotros hicimos la vez pasada el ejercicio de apagar todo para que quedara todo en oscuridad, para que entendamos que estamos viviendo en las tinieblas. Entonces, en Judas, que es un poquitico antes de Apocalipsis, esto también lo digo por los hermanos que de pronto no han visto todos los estudios. Yo sé que hay personas, como muchos hermanos, que son fieles al estudio bíblico, y yo sé que ya lo saben, pero esto lo estoy haciendo por las muchas personas que de pronto nunca han escuchado esta palabra, y siempre estoy retiñendo a los que ya la saben para que comprendamos el contexto, para hablar acerca del traslado del reino, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque estamos hablando del reino de los cielos. Esto lo podemos tocar cuando estamos hablando del Hijo del Hombre, lo podemos hablar cuando estamos hablando por qué creer en Jesús, lo hablamos cuando hablamos acerca del ángel, de los ángeles, de la voluntad de Dios, de mucho. Hay que pasar por acá, porque todo es una voluntad, todo es un plan de Dios, que están conectadas todas las cosas. No estamos hablando como suelto. Judas, versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, cuando él fue sacado de las tinieblas, fue lanzado acá. Segunda de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Dónde es que está? Segunda de Pedro, capítulo. ¿Dónde está? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, que esto es un lugar de las tinieblas, esta es una prisión, y ustedes saben que en las prisiones siempre hay un el que manda, el cacique. Y inclusive cuando el Señor, después de que fue bautizado, fue a ser tentado por el diablo, y el diablo le dijo: arrodíllese ante mí y yo te doy todo, porque todo esto me fue dado a mí. El Señor dijo: no, solamente al Señor adorarás y solamente al servirás, porque esto le fue entregado a él para que él gobernara, mientras que el Señor viene a tomar el gobierno eterno, porque el Señor cuando lo fueron a crucificar, le preguntaron que él iba a morir. Entonces él dijo: mi reino no es de este mundo. Dijo: tú eres el rey. Sí, yo nací para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el reino de acá es un lugar temporal. Las tinieblas fue este lugar creado, aunque han pasado miles de años o millones de años. El reino de Jesucristo es un reino eterno de luz, de vida, de gozo y de paz. Mientras que este lugar donde vivimos es como una cárcel, donde el que gobierna es el príncipe de la potestad del aire, donde hay la muerte, donde hay el dolor, donde hay el sufrimiento, hay la esclavitud, hay el miedo. Entonces, pues, ¿quién no quisiera ser trasladado de este reino de las tinieblas, donde el que gobierna es el príncipe de la potestad del aire, y vemos cotidianamente cómo hace para destruir la humanidad? Ahorita nomás con las enfermedades, con todo lo que está pasando, obviamente todo esto es obra de Satanás, que quiere destruir la humanidad. Entonces, el hecho de decir mentira, el hecho de engañar. Entonces, Adán y Eva, que estaban en el huerto de Edén, estaban en el huerto. Vamos a hacer cuenta que yo hice un ejercicio aquí. Le pedí el favor a Juanita que me trajera unos estuches de gafas. Este es un estuche de gafas, lo puse negro, menos mal que lo había negro, y puse unas gafas acá. ¿Cómo vemos nosotros el reino de las tinieblas? Oscuro. Así estamos viendo, pero nos parece normal, ¿sí? Y como estamos ahí, no vemos más. Entonces ahí estamos encerrados. No vemos más.
Nuestros ojos no alcanzan a ver más allá de lo que encierra el universo. Pero Dios, que creó los cielos y que creó la tierra, ve de lejos y dice: y pobrecitos estos que están acá, ¿cómo me gustaría trasladarlos de aquí al reino de luz, al reino de paz, al reino del Hijo, que es mucho más grande? Obviamente, pues lo estoy trasladando para pensar únicamente en el nombre, o en el ser como tal, Adán y Jesús. ¿Sí? Estoy hablando de dos personas que parecen iguales, son estuches de gafas, ¿sí? Pero uno representa a Adán, que pecó y que por su pecado y por su desobediencia también fue echado fuera, como el príncipe de la potestad del aire estuvo en el cielo y también no se halló lugar para él, entonces fue arrojado al universo y fue encerrado ahí. Entonces nosotros fuimos creados ahí, y ahí dentro del universo también hubo un lugar que se llamaba el huerto del Edén, pero cuando el hombre pecó contra Dios, cuando desobedeció a Dios y prefirió obedecer al príncipe, al que gobierna en las tinieblas, entonces el hombre quedó bajo la potestad de este príncipe de las tinieblas. Entonces, pero Dios, que es rico en su misericordia, como dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás, quiere decir que estaba muerto no solamente no por los pecados de la conducta, sino porque él dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás. El hombre, su espíritu murió, quiere decir se desconectó de Dios y quedó encerrado en la prisión que era la prisión de Satanás. Es prisionero, es cautivo y es rehén. Aparte de eso, fue comprado porque el hombre se vendió y cambió un fruto de un árbol por conocer la experiencia de saber el bien y el mal. O sea, uno deja salir a los niños de pronto a la calle y les dice: mire, cuando alguien le ofrezca alguna cosa y que véngase conmigo, usted no le crea porque lo va a engañar, es lo que le está demostrando un dulce para que se vaya con usted y de pronto termina violándola o lo que sea. Pero se dejó seducir y cambió esa sabiduría de pensar que iba a estar bien por un muñeco, por un dulce, por nada, y cambió y se volvió esclavo de esa persona. Es decir, se convirtió en esclavo del diablo y quedó prisionero del diablo. Entonces estamos metidos dentro de la misma cárcel, donde por un día Jesús tendría que pasar por acá para poder también ser trasladado al reino que Dios se ha preparado para él. Para Jesús, salir de Dios, entrar por acá y pasar acá, es una obra de Dios que él, por su misericordia, pidió a su Hijo que cuando pasara por acá, no solamente entrara y tomara su reino participando de la muerte, porque la muerte fue una creación para que el Hijo pudiera morir, y al morir también pudiera resucitar, y al resucitar puede ser trasladado a su reino que fue preparado para él. O sea, el reino fue preparado para el Hijo, todo fue creado por medio de él y para él, hasta los hombres fuimos creados por él y para él, y somos como el vehículo o como el camino que Dios escogió, la senda que Dios escogió, que Jesús escogió para entrar a su reino. Pero el hombre se desvió, por eso pecador quiere decir desviado, pecado o desviado del plan de Dios, para que también siguiera a Jesús y entrara también en el reino de su Hijo. Entonces, digamos que estaba siendo esclavo. Entonces, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, está diciendo Efesios. Ahora sí, ahorita sí entramos a la clase, ¿sí? Entonces vamos a mirar Efesios nuevamente, Efesios capítulo 2, versículo 1. Hice una introducción para que entendamos cómo es la cuestión del traslado. Primero tenemos que saber dónde estamos, porque si no sabemos dónde estamos, tampoco podemos saber hacia dónde vamos. Y el que no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Y estando aquí encerrado y viendo este mundo como algo tan lindo, pues obviamente cualquier cosa que pase aquí le parece bueno. O sea, que sea tener riquezas, que el hombre nace, crece, se reproduce, se llena de plata, de casas, de carro, de muchas riquezas acá, no se lleva de aquí nada. Y peor, no se lleva su carne y su espíritu queda encerrado para el día de la ira. ¿Por qué? Porque fue la persona que desobedeció a Dios desde Adán. Porque Dios, dice acá, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados. El reino de Dios no entra a la muerte. El reino de Dios es un reino de vida. No se puede entrar allí si no se tiene vida. No entran los muertos.
nosotros no podemos traer un muerto a vivir aquí a la casa, ¿sí o no? O sea, si una persona murió, pues tiene un lugar que es el cementerio y los creman o los entierran o lo que sea. En la época del Señor había una cosa que se llamaba el infierno, o el otro nombre que tiene el Jena. El Jena es como un horno crematorio, como un basurero, donde botaban a los muertos, sea los quemaban, se llamaba Jena o infierno. Lo que pasa es que ese Jena o ese infierno o ese lugar donde horno crematorio solamente puede destruir la carne, pero el espíritu le espera un infierno después de venir a juzgar al diablo. Entonces Dios va a hacer un juicio al diablo y a todos los que obedecieron y siguieron al diablo. Le quisieron servir a él. Yo en otro tiempo también le serví a él. ¿Por qué? Porque no conocía al Señor y yo nací sin saber que había nacido en una cárcel. Yo nací en este mundo sin saber que yo había sido creado por él y para él. Eso yo lo desconocía. Y por eso en Colosenses está diciendo que alumbre los ojos del entendimiento y que pueda entender, que la oración es para que nosotros podamos llegar a entender y ver. Voy a verlo nuevamente. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra. Es decir, trabajando en la obra del Señor. O sea, ¿yo por qué estoy orando? Yo oro para que las personas, primero para que el Señor me dé sabiduría, para que yo pueda tener el denuedo, el conocimiento de la sabiduría y el poder de su palabra y de su voluntad para poder enseñar conforme yo también aprendo de Él. Esa es nuestra oración. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, o para dónde podríamos ir. La decisión está en nosotros, pero ¿de qué depende esa decisión? De la misericordia de Dios. Entonces, en Efesios está diciendo, vuelvo nuevamente a Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora mire lo que dice acá. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es decir, ser trasladado, escucha muy bien, es ser trasladado del reino o de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiere decir el poder que tienen las tinieblas, que es el poder de la muerte. ¿Sí? Cuando el Señor le preguntó a Pedro que quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, en Mateo capítulo 16, le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Del versículo 13. Y de ellos decían que era Juan, Elías, el Bautista, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha lo que dijo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades quiere decir las puertas del reino de la muerte. Es decir, que el poder de Dios, el poder que Jesús le va a dar a la iglesia, es un poder superior a la potestad de las tinieblas. Es decir, Jesús es el que viene con poder, como dijimos la semana pasada, y ese poder se lo quiere entregar a su iglesia.
por eso estaba diciendo que nosotros no somos los que estamos viniendo a la iglesia como pensando que vamos a perder algo. Todo lo contrario. Es decir, Dios no necesita nada de nosotros. Mire, Dios no está buscando ni nuestra plata, ni nuestra vida de sacrificio. La gente, mire, hay personas que de pronto piensan que haciendo rosarios o pagando votos va a conseguir entrar al reino. Pero Dios, eso tiene un nombre. Lo leímos esta mañana en la oración de madrugada. Que Dios como que no prevarica, ¿sí? O sea, no se vende. Es decir, el reino de los cielos no tiene precio, porque Él no quiere sacrificios, y la gente piensa que llevando una vida de sacrificio, uno ve por ejemplo en Bogotá, los que están en Bogotá o han ido y suben a Monserrate, se dan cuenta, aquí en Bucaramanga es Morro Rico, cuando la gente llega a la Semana Santa, caminaba de rodillas pagando votos y haciendo sacrificios, pensando atraer la atención de Dios para que Él le responda, me dé el trabajo, me dé la empresa, me vaya bien. Y resulta que Dios es Dios de justicia. Dios no va a cambiar su juicio de ser una persona que desobedeció desde Huerto de Edén, que usted no ama a mi hijo, que no acepta mi misericordia, sino que quiere que yo le dé un trabajo, le dé un empleo, le dé una casa, o le dé un esposo, es que Dios no está pensando en eso. El trabajo de Dios, y para el cual envió a Jesucristo, que dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, es trasladarnos del reino de la potestad de las tinieblas, o sea, trasladarnos del que ejerce sobre nosotros potestad, o sea, sobre el que gobierna sobre nosotros con un reino de muerte, de miedo, a un reino de misericordia, de gracia y de amor. Es el reino de amor, quiere decir un reino donde podemos llamar a Dios Padre. Amor no tiene nada que ver con el sentimiento de los hombres. El amor de Dios nosotros lo vinimos a conocer fue en la cruz del Calvario. Entonces cuando el Señor le dijo, escucha, Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, creo, sí, Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y con pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que se cree justo, el que cree que haciendo buenas obras puede llamar la atención de Dios y va a encontrar el favor de Dios, y uno pensaría, bueno, entonces la ley, los que cumplen la ley, los que son buenos y justos y santos entran al cielo. Jesús les dijo que no. Juan el Bautista dijo, serpiente, generación de víboras. Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se veía muy bien. La ley era una forma ceremonial, digámoslo así. Era una forma de manifestar su pureza en cuanto a los movimientos de su carne, lo que se veía, solamente lo que se ve, juzgando según lo que se ve, ¿sí? Jesús dijo, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Por qué? Porque si hubiera juzgado según la carne, este fariseo, estos pecadores, por eso Jesús lo llamaba un amigo de pecadores, si él hubiera tenido amistad con los pecadores para sacar provecho de él, pues obviamente el que estaría mal era Jesús. Pero Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Dios envió a Jesucristo para traer sanidad, vida y esperanza a los que estábamos enfermos de muerte. Bueno, escucha lo que le voy a decir. Mientras tengamos el tiempo de la carne, tenemos la enfermedad de muerte, pero tenemos la oportunidad de vivir.
es como en este momento. En este momento está brotando un bicho y está matando mucha gente. Entonces, mientras tenga vida, pues la gente puede luchar y están buscando la vacuna, en fin. Otros encontramos un medicamento y hablamos de ese medicamento en muchas partes. Otros lo quieren tapar para que nadie, bueno, no sé, para que no lo tengan, para que la gente muere. Es como sobre la muerte es obra del diablo y el miedo es obra del diablo. Entonces uno entiende que esto no es de Dios, sino que la tierra está ayudando también a la humanidad para que encuentre esto. Y también, aunque va una persecución a la iglesia, como el Señor nos lo anunció, nosotros tengamos tranquilidad de saber que antes de partir de este mundo encontramos el antídoto, es decir, el efecto, o sea, la misericordia de Dios manifestada por su gracia a través de la redención que es en la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? La redención, el antídoto o lo que Dios envió para nosotros es la vida de su Hijo. ¿Dónde estaba la vida? En la sangre. Si nosotros tenemos sangre, tenemos vida. Si no tenemos la sangre de Jesús, no tenemos vida. Cuando Jesús dijo, yo he venido para traer vida y vida abundante, ¿esto cómo lo han enseñado de mal? En muchas iglesias piensan que Él vino a darnos vida, quiere decir, nos dio su gracia ya, y ahorita vida abundante, ahora sí, a tener casa, carro. No, es que el Señor dijo que vamos a tener vida abundante, entonces pida casa, pida carro. Y no, es que Él quiere que vivamos bien, Él dijo que tener vida abundante. ¿Qué quiere decir vida abundante? Quiere decir llenos de la palabra, llenos de la sangre, llenos del Espíritu Santo. No solamente la salvación, que nos dio vida cuando estábamos muertos, sino que Él quiere que tengamos vida abundante. Mire, si yo no tuviera vida abundante, si yo no tuviera abundante sangre, en las prédicas serían secas de sangre. Si no tuviera abundante, si no fuera abundante, si Dios no hubiera sido conmigo, si no hubiera enriquecido de vida, si no hubiera dado vida abundante, si yo no tuviera vida abundante, de mis labios no saldría la sangre de Jesucristo. Pero la vida está en la sangre. Y si no tiene sangre, no tiene vida. Y la vida abunda. Mire, cuando uno se corta, sale sangre como una fuente. Cada prédica debe brotar la sangre, porque en la sangre fluye la vida. Y nosotros debemos estar llenos de la sangre, llenos de la vida, llenos del Espíritu Santo, llenos de la inspiración, porque eso es ser trasladados del reino de muerte al reino de la vida, al reino de Jesús. Nosotros estábamos muertos, no teníamos vida, veíamos este mundo así. Pero dijo que yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces nosotros somos los que podemos abrir, tenemos las llaves para abrir y trasladar por medio del bautismo para que podamos ver la gloria de Dios, ser trasladados. ¿Sí? Y el Señor es el que abrió, dijo, las puertas del reino de la muerte no puede prevalecer contra la iglesia. Es decir, se abre ante el que tiene vida. ¿Por qué? Porque si está muerto no entra. Si está muerto, ahí está su ataúd. El mismo mundo es su ataúd, el Seol. Es su encierro. Pero si usted tiene vida, las puertas del reino de la muerte no van a estar cerradas para usted. Debe dejarlo salir porque usted ya no pertenece acá. El trabajo de Dios es que en su misericordia, por medio de su gracia, que nosotros no estamos haciendo una vida. Escuche, esto es muy importante entender que misericordia quiere un sacrificio. Es que la gente no quiera presentarse delante de Dios pensando que esta vida de sacrificio es para que yo entre al cielo. Yo estoy llevando mi vida de sacrificio aquí por mi espíritu, pero no para comprar o para torcer el brazo de Dios diciendo que yo prediqué y que yo hice, entonces yo por eso no. No es que el Señor les dijo, que le dijeron, ay Señor, pero si en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hablamos. No los conozco. ¿Por qué? Porque yo no soy el que estoy llevando una vida de sacrificio para entrar al cielo, sino para que mi vida de fe sea la obra de Dios que se refleja en mi vida para que Él pueda trabajar. Pero la salvación mía es igual a la de Juanita, igual a la de un hermano de la iglesia, sino que me tomó con misericordia, me llenó de vida como lo puede llenar a usted. Si usted se llena de la sangre, si usted se llena del Espíritu Santo, se llena de la palabra, pues de la abundancia del corazón habla la boca, y usted de la vida abundante le puede dar a otras personas, y ese será el trabajo de Dios que hace en usted. Pero ese es el sacrificio de Dios que está buscando. No es el sacrificio nuestro, sino el sacrificio de su Hijo. Él lo que está buscando es, entendieron la vida de sacrificio, la obra de mi Hijo. Es que la única obra que Dios acepta es la obra del Hijo.
el sacrificio del Hijo. Porque el Hijo no tendría por qué morir en la cruz del Calvario, no tendría por qué dar su vida, porque Él no había cometido pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, volvamos nuevamente, por eso dijo, aprendan lo que significa misericordia, que hay en un sacrificio, es lo que estoy enseñando hoy. ¿Para qué? Porque si nosotros no aprendemos lo que significa misericordia, lo que Dios quiere es ver, la misericordia, que nosotros aprendamos misericordia y no sacrificio, pensando que haciendo cosas podemos entrar al cielo, sino que nosotros somos trasladados de la potestad, del poder de las tinieblas a la potestad o al reino de su Hijo, para que nosotros vivamos acá, como acaba de decir Colosenses. Estando acá, vamos a ver cómo tenemos que portarnos, que estamos participando del reino. Si usted dice que ya pertenece al reino, del reino de los cielos, tendría que estarse dando cumplimiento de lo que acaba de decir Colosenses. No, retiñamos otra vez Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos ahorita a leer desde el versículo número 3 para entender todo el contexto. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo, eso es lo que vamos a seguir hablando de aquí a allá, ¿sí? En Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios, no, que es por gracia, no es por mis obras, sino por que hemos conocido la gracia, o sea, el favor de Dios, el regalo de Dios. O sea, en verdad quiere decir por el Espíritu Santo, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, o sea, un servidor, una persona fiel que le está sirviendo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, no en la carne. ¿Te acuerdas que está diciendo que el amor no depende de la carne, sino del Espíritu? O sea, ¿qué quiere decir del Espíritu? No es los sentimientos de la carne, el abrazo, ay no, te quiero mucho, ay no, y por detrás no. En el Espíritu quiere decir, está lleno de la gracia, que con esa gracia sale el amor de Dios, porque nosotros no amamos con nuestro amor, sino con el amor o con la misericordia de Dios, ¿sí? Si yo recibí la gracia, si recibí la misericordia, si recibí el amor, eso es lo que yo tengo que entregar, lo que es de Él. Por eso es fiel ministro. ¿Por qué? Porque no se vanagloria como si él estuviera haciendo algo, sino como ministro de la palabra, como cada uno de nosotros es ministro, que llena de vida, de gracia y de misericordia el corazón o el espíritu de los demás también. Por eso es que es rico. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis aquí como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, o sea, trabajando, porque Él trabaja y nosotros también trabajamos, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, como la semana pasada, conforme a la potencia de su gloria, si ve que no depende de nosotros, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos, dándonos vida. Si no nos da vida, no estamos aptos, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vida. Nos vuelve aptos del conocimiento, por su poder nos llena de muchas cosas, nos enriquece, para participar de esa herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Esa herencia nos ha librado, ¿qué es lo que nosotros heredamos? Ahorita le voy a decir, esa herencia que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, por medio de la sangre fuimos comprados. Al ser comprados, a nosotros aceptar esa gracia, al aceptar ser trasladados
por su gracia, dependiendo del precio que se pagó por el rescate por la sangre, el reino de la muerte no puede prevalecer contra el poder de la iglesia. Y nosotros, los pastores, las personas que bautizamos, desatamos de la tierra y los atamos al cielo, para que queden unidos como un ancla, como que quede anclado. Entonces quedamos anclados como con una firme esperanza, como lo está diciendo Colosenses, que tenemos una firme esperanza allá. Pero ya estando amarrados allá, sentimos el poder de su fuerza que nos jalonea, digámoslo así, para que nosotros seamos trasladados de allá. Nosotros estamos esperando en cualquier momento, como las clases de Juanita de la escuela dominical, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser trasladados, preparados para entrar a ese reino. Si nosotros no somos transformados, esta carne y esta sangre que se deteriora, que se le cae el pelo, que no puede entrar al cielo, porque esto es creación de la tierra. Debemos ser trasladados al reino de su amado. Esas son las otras clases que vamos a ver más adelante, porque eso es por el poder del Espíritu Santo, por la palabra, por su sangre y por su Espíritu. Bueno, vamos a terminar esto. Efesios, nuevamente volvemos un poquitico para Efesios, capítulo 2. Entonces, el cielo no está cerrado, sino que un día se acaba el tiempo y ¡pac! Será el rapto de la iglesia, retira el Espíritu Santo y los que estaban acá, ¡pac! Hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces, no sigamos viendo el mundo como algo lindo. Veamos más bien con los ojos espirituales. Puesto los ojos en Jesús, el que está en el cielo, el autor y consumador de la fe. No pongamos los ojos en este mundo, ¿bien? Sino pongámoslos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Capítulo 2, vuelvo y repito un poquito, dice, otra vez desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que ama este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como opera, ese espíritu opera, quiere decir, trabaja. Hay influencia de las tinieblas sobre los que están acá, a desobedecer, a no recibir la palabra, a no aceptar la gracia. Ese es el pecado. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, una cosa son los delitos que se cometen y otra cosa es el pecado contra Dios. Delito, robar, matar, sí, esos son delitos. Y pecados es todo lo que está aconteciendo contra Dios. Estábamos muertos, nuestro espíritu no respondía, no estaba influenciado por el poder del Espíritu Santo, no estaba siendo influenciado por el poder de Dios, sino por el poder del reino de las tinieblas, para retenernos acá, con engaño, con mentiras. Pero Dios, que rico en misericordia, envió a Jesucristo su Hijo y encontró a los pecadores que estaban enfermos, se sentó con ellos a la mesa y dijo: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes están llevando diciendo que yo soy bueno, voy a ir al cielo porque soy bueno, justo y santo. No, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven lindos, por dentro están llenos de huesos de muerto. Es decir, ustedes no van al reino de los cielos, van a ser destituidos, generación de víboras, serpientes. Ustedes les estorban la entrada al reino de los cielos a los que quieren entrar. Ustedes no van a entrar y también estorban a los que quieren entrar. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para que nos justificáramos llevando una vida de sacrificio, sino para que confesáramos que éramos pecadores, para que el Señor pudiera comprar ese pecado, llevar ese pecado nuestro, ser nuestro mediador en el cielo, que tiene el perdón de pecados, como lo acaba de decir en Colosenses, que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados mientras estamos unidos a Él, mientras tenemos puesto nuestro espíritu acá. Entonces, cuando usted está en Adán, cuando cree en Jesús, nosotros trasladamos por medio del bautismo al creyente para que pase su espíritu y entre a Jesús. Entonces ya usted está aquí en Jesús. El reino de la muerte no puede cerrar, no lo puede atajar, así como cuando salieron los hebreos de Egipto. Por más que trataron de perseguirlos y echarlos para atrás, ellos no, Dios abrió el mar, ellos pudieron escapar. Nosotros escapamos por medio del bautismo en agua. El agua es la que nos entierra, o sea, nos enterramos nuestro pasado y salimos del agua y ya estamos trasladados aquí al reino de su amado Hijo. Estamos en su nombre. Es decir, este es un reino que aquí no tenemos ningún poder ni autoridad, y aquí tenemos poder y autoridad. Aquí se nos devuelve, ya llegando a ser hijos de Dios. Eso es ser trasladados de una vida miserable, siendo esclavos del pecado,
del príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, es decir, porque aprende, por eso ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Uno siempre va a hacer lo que hace el papá, ¿cierto? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros también debemos hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es su Padre? El diablo. Entonces siga siendo desobediente. Usted es hijo de Dios, obedezca la palabra, porque mientras desobedece está muerto. Si desobedece a Dios, a Jesús, está muerto. Pero si obedece a Jesús, va a tener vida, y estando vida, ya estando en Cristo, aquí puede comenzar a obedecer, estando acá. De eso vamos a hablar, de este reino, estando nosotros acá. ¿Cuál es el reino que se nos ha sido entregado? ¿Sí? ¿Por qué? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida con Cristo al unirnos a Cristo por medio del bautismo en Cristo. Si nosotros no nos bautizamos, no nos unimos a Cristo, no vivimos en Cristo, no nos da vida en Cristo. Y juntamente dice, aún estando muertos, nos dio vida con Cristo. Por eso cuando nosotros bautizamos, yo digo, bautizo a Juanita en el nombre de Jesucristo, para unirla con su muerte, y luego para también unirla a su resurrección. Y Juanita dice, aleluya, ya me uní en Cristo, ¿sí? Eso es trasladarlo del reino de las tinieblas, para que ya no obedezca al príncipe de las tinieblas, para que las tinieblas no hagan más sobre Juanita, sobre Danilo, para que ya la influencia satánica o el príncipe de desobediencia no influya, sino el Espíritu Santo sea quien influya ahorita en mi vida, a quien obedezco, porque el reino de los cielos es ser trasladado, es un reino de la obediencia, como el Hijo obedeció. La gente piensa que solamente es creer. Creer es creencia, y creencia no sirve para nada. Dijo a Santiago, ¿no ve que la fe sin obra está muerta? O sea, usted dice que tiene fe, muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Entonces, si me muestra la fe sin obra, yo digo que usted está muerto. Pero si de obra, por eso dijimos que el reino de los cielos viene con obras, está acompañado del poder, porque es un reino de vida. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Porque ya vamos a terminar. ¿Todo está bien? No sé quiénes están aquí, perdón que no he saludado a nadie. A ver, yo miro quién está acá. Hola Doris, buenas noches. Marielita, Edgar, Sonia, Karen, Martica, Mireya, Nubia, Luz, bueno, todos, Lucita. Juan Carlos Munera. Ay, no los veo, qué pena. No alcanzo a verlo acá porque no, mi computador no los ve. Bien, entonces, fuimos trasladados. Usted ha sido trasladado por medio del bautismo. Usted aceptó a Jesús, entonces se unió a Él en su muerte, se unió a Él por medio del bautismo, se unió. Entonces, si el pastor lo uno a la muerte de Jesucristo, para que con Cristo juntamente sea resucitado. Eso es lo que está diciendo aquí. Aún estando muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente. Así, cuando Cristo salió del agua y le dio vida, ¿sí? Cuando Cristo, Dios lo resucitó de los muertos, nosotros nos unimos a esa resurrección de Jesucristo por medio del bautismo, para que andemos en Cristo, o sea, en el reino de su amado Hijo, que es el reino donde tenemos redención por su sangre. Nos compró, nos trasladó. Redención quiere decir adquirir, comprar, pagar el precio, para que seamos ahorita su propiedad. Nosotros se la hemos entregado. Nuestro tenedor era el diablo, y estábamos en los brazos de Arrurú, mi niño, quédese dormido. Usted no escucha a los evangélicos que son locos, ¿no? Y usted, ay, sí, entonces compre casas y compre y haga trabajo, Arrurú, mi niño. Y claro, pues ahí, adormecido, completamente encerrado en este cajón donde no ve sino las estrellas y el sol, y como no ve el cielo, entonces piensa que el cielo es un lugar aburrido. Desde ya usted comienza a experimentar el poder de Dios cuando usted pone la mano sobre los enfermos y recobran la salud.
Cuando usted habla la palabra y tiene vida abundante y sale sangre por sus labios, está dando de la generosidad y de la abundancia del manantial de vida que hay en su espíritu, que es como una fuente que salta para vida eterna. Siempre está fluyendo la sangre, el nombre, la carne de Jesucristo para que los demás tengan vida abundante, también tengan vida. Si usted tiene vida abundante, su predicación va a ser llena de la vida. Si usted está visitando a un hermano, el que sea, entonces va a predicar, va a hablar, hable siempre de Jesús, hable siempre de su sangre, porque usted está lleno, enriquecido de toda esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir yo? Una cosa es ser trasladado como algo, como un hecho real del cual usted comienza a participar, porque si fuimos trasladados, oiga, y usted está participando del reino de los cielos, ¿qué es eso? ¿Y usted conoce el reino de los cielos? Yo no sé. Por eso estamos en la clase número 16 del reino de los cielos. Porque si nosotros vamos a ir al reino de los cielos, hombre, debemos empaparnos, debemos conocerlo, debemos saber qué estamos haciendo, de qué se trata esto. O sea, sí, usted se bautizó, y desde que se bautizó, ¿qué? No, pues hay. Y otro les sucede lo que le sucedió a los hebreos, a los israelitas. Salieron de Egipto, pasaron el mar y desearon nuevamente volver atrás a Egipto y murieron en el desierto por haber deseado vivir como vivían antes. Aquí está diciendo que no iba como iba antes. No estoy hablando de, que ya no cometo pecado. De pronto tiene la debilidad, pero tenemos el perdón de pecados en Cristo. Usted puede confesarle su pecado a Él, y Él es rico en misericordia, y Él con su sangre nos limpia de toda maldad y todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Olvídese de eso, no se pierda. O sea, siga aferrado a la gracia, siga dependiendo de la gracia, permanezca en Cristo Jesús, no quiera volver a hacer la vida anterior. Comienza a hacer la obra llevando una vida de sacrificio para su espíritu. Es que, verdad, mire, nosotros debemos comprender que todo lo que hacemos para que nuestro espíritu crezca, se fortalezca, crezca en el conocimiento de Dios, sea enriquecido, la vida sea abundante para cuando usted muera, o sea, cuando usted duerma, porque usted no muere, porque el reino de la muerte no tiene potestad. Nosotros no sufriremos la muerte, no veremos muerte. La prédica hace como tres semanas, no veremos muerte, sino que dormiremos. Y entonces cuando venga el Señor nos despertará para que participemos de su reino ahorita, así ya con Él. Ahorita lo estamos haciendo con el poder del Espíritu Santo, como hablamos la semana pasada. El Espíritu Santo está en mí. Cuando la gente dice venga a tu reino, entonces si es de venir, está viniendo en son de paz por medio de nosotros, llevando la misericordia del Señor. Pero cuando venga el Señor por segunda vez, ya viene 1000 años y luego se acabó esto. Con vara de hierro, 1000 años y luego se acabó el tiempo de este mundo. Ya no sirve para nada más este mundo, ya se puede enrollar y terminar, porque ya Jesús tomó su reino, ya Dios le cumplió a los judíos, ya nosotros iremos a su reino, y ya el diablo puede ser lanzado al lago de fuego, y todo esto que nos está pasando algún día será un recuerdo, y el Señor enjugará nuestras lágrimas, se acordará, y recordaremos de su gracia, cantaremos por toda la eternidad su gracia, cantar quiere decir que estaremos felices. Cuando uno está feliz canta, ¿sí? Cuando uno está feliz está como aburrido, pero nosotros ahorita estamos felices porque ya participamos, tenemos nuestro boleto, tenemos nuestro tiquete, como dije también en la otra clase, estamos como en el avión, listos para despegar, ¿no? Ya está metido en el avión, pero qué tal que de pronto se quede usted del avión, o qué tal lo bajen del avión. No, cuando ya el avión está arriba, es como que usted ya está en el paraíso, ya solamente usted puede dormir ahí. Cuando duerme es como si estuviera arriba en el avión, y ya puede dormir hasta cuando ya aterriza y usted despierta. ¿Cómo así ya estoy en el reino de los cielos? Eso es la muerte para nosotros. La muerte es dormir mientras estamos en el paraíso. Para los demás sí es una pérdida, porque cuando mueran se van a encontrar que están en las tinieblas y que le está esperando el lugar caliente. Lo siento por ellos, porque el Señor sí extendió su misericordia, y la gente pensó que haciendo sacrificios, haciendo novenas, haciendo muchos milagros, pidiendo que me vaya bien en el trabajo, pidiendo que me vaya bien en esto, pero no estaba pensando, no estaba aprendiendo lo que significa misericordia de Dios, que es por su gracia. Amén. Si no hay ninguna pregunta, entonces voy a hacer la primera pregunta. No, mentiras. Que el Señor los bendiga, que pasen buena noche. Espero que puedan reflexionar también sobre su vida de fe. Si está viendo en Cristo Jesús, si todavía estamos en las tinieblas, en el valle de sombra y de muerte, pero es como si esto estuviera metido aquí adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, aunque estamos en el Hades, pero ya estamos metidos acá. Pero las puertas del reino de la muerte ya no pueden prevalecer. Nosotros ya tenemos nuestra ciudadanía del cielo, nuestro espíritu ya tiene propietario, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, tiene garantía.
para llegar allá. Es como cuando antes mandaban las cartas, los que somos de la generación que mandamos cartas con estampilla y sello. Entonces ya una vez marca, ¿no? Para el reino de los cielos, le ponen estampilla y se va. ¿Qué decir? Y nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya somos su propiedad. No la abandone. Dependa completamente de la misericordia del Señor. Porque misericordia fue lo que tuvimos y no un sacrificio que nosotros podamos hacer. Es el sacrificio de Cristo que por su redención, por su sangre derramada, pagó el precio por nuestro pecado para ser trasladados de aquí a aquí. Que el Señor Jesús lo bendigamos ahora por nuestro espíritu. Dios el Padre, te damos gracias por habernos permitido heredar tu nombre. Bendice por favor el espíritu de cada persona que recibe esta enseñanza, para que reciba de tu vida abundante, para que también sea trasladado o entienda que ha sido trasladado y crezca en el conocimiento de Dios y de su gracia y de su misericordia. Que aprenda, que pueda aprender lo que significó la misericordia para cada uno de nosotros y siempre esté dando gracias, teniendo alegre su corazón, sabiendo que el Señor abrió sus ojos para que pudiera ver verdaderamente hacia dónde, de dónde viene, dónde está y para dónde va su espíritu. Que tú por tu gran amor y por tu misericordia, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo y por eso somos salvos es por la gracia, no por sacrificio que nosotros hayamos hecho, sino por el sacrificio de Cristo. Es por eso que nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, del poder, de la influencia del espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado y también la vida de fe, que es una fe viva, llena del poder y de la vida abundante en Cristo Jesús. Así sea para todos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que tengan buena noche, que el Señor Jesús los bendiga, que hayan experimentado la misericordia, la gracia y la paz de Dios. Amén.